Desde el campus de la Universidad del Rosario, en la capital de la República, en Colombia, saludamos a nuestras audiencias que nos siguen aquí y en todo el mundo. En las últimas semanas, en los últimos meses, los diarios han tenido que volver a registrar estos hechos lamentables que producen mucho dolor. Asesinatos de personas en las zonas más pobres de este país, asesinatos colectivos los llaman otros, de manera que estamos poniendo este tema para la reflexión hoy. Este es un encuentro y un diálogo al estilo rosarista. ¿Qué significa esto? Que en el encuentro reconocemos al otro como una persona, con todas sus dimensiones, su dimensión académica, cultural, física, espiritual, entre muchas otras. Este es un diálogo para resolver un desafío muy concreto que nos duele a todos los colombianos, como lo es el de las masacres en nuestro país. Unas masacres además que han tenido un objetivo muy claro, como son los jóvenes que en este momento deberían estar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, deberían estar en un proceso de formación para servirle al país. Sin embargo, han sido víctimas de todas estas masacres que hemos presenciado durante los últimos meses. No podemos tener más jóvenes asesinados en Colombia. Hemos visto a grupos violentos utilizar el mecanismo de las masacres contra los campesinos humildes. El gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que no es que las masacres hayan vuelto, sino que nunca han dejado de estar presentes en la vida nacional. Un diagnóstico muy inquietante que merece todo el análisis. Coinciden los expertos en que las masacres, como en el pasado, regresan como una atroz herramienta para pisar duro en zonas en disputa de estas bandas. El Estado, repito, tiene que ser el agente principal en estas zonas. El Estado tiene que llenar todos estos espacios. El Estado no puede perder esta lucha contra los criminales. No existen soluciones fáciles. Está clarísimo que con el acuerdo de paz la violencia no se ha ido. También está claro que las economías ilegales, tanto el narcotráfico como también la minería ilegal, el contrabando y otros, son el combustible de la violencia. Según un estudio de la MOE que salió últimamente, 52 de los 81 homicidios de líderes sociales en este año pasaron en las zonas PERET. En el caso de Nariño estamos en pleno conflicto y con tendencia a agudizarse. El conflicto político que todavía subsiste en Colombia, porque la paz de pronto llegó entre un grupo armado y el Estado, pero la paz política no ha llegado. Pensábamos los nariñenses que cuando las FARC salían, iba a ingresar el ejército a asumir el control de estos territorios, pero no fue así. El departamento de Nariño está planteando que es posible hacer sustitución voluntaria si juntamos los esfuerzos del gobierno nacional, el gobierno departamental, los municipios y la cooperación internacional. La fumigación no va a ser la solución y va a agravar la crisis social, va a agravar el desplazamiento, va a agravar el confinamiento. Yo creo que explicar toda esta violencia, todas las masacres que estamos experimentando en Colombia solamente a partir del narcotráfico resulta tremendamente simplista. Que si acabamos las matas de coca, entonces acabamos con el problema de las masacres y la violencia en Colombia. Y la cosa no es tan sencilla, es mucho más compleja. Nosotros como colombianos, ¿cómo entendemos lo que está pasando? ¿Cómo procesamos la información de lo que está pasando? Y aquí encontramos una cantidad de narrativas y discursos que desvían la atención de lo que en realidad está pasando. Duden de las explicaciones a partir de una sola variable a los fenómenos como tal. Las realidades son más complejas y requieren de explicaciones mucho más profundas y mucho más complejas. Norte de Santander y Nariño representan un gran reto para el Estado colombiano. Obviamente esa mancha que vemos en el Catatumbo nos plantea una gran dificultad
Tomados los 3 departamentos fronterizos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander, resolveríamos casi que el problema de la droga en todo el país, y esto es muy importante. Nosotros creemos que si somos muy disciplinados en una estrategia de desarrollo de largo plazo, tal vez en 10 años pudiéramos estar resolviendo esta problemática de los ilícitos en lo que es la zona del Catatumbo. Tenemos el reto de fortalecer mucho más nuestra justicia, nuestro aparato judicial. Los dispositivos de base comunitaria funcionan. Cuando uno trabaja por fortalecer el tejido social en el territorio y se mete con equipos de trabajo, con trabajadores sociales, con psicólogos, fortalecimiento del tejido social es lo que más ayuda a prevenir estos tipos de violencia. Esta circunstancia de manera particular se alimenta también de una condición social precaria e histórica que ha tenido la región del Catatumbo y que requiere de manera específica una atención. Somos unos convencidos que solo a través de la inversión social se logra mitigar esos factores generadores de violencia. Las cifras de masacres en Colombia, más recientes, son de 65 masacres ocurridas en 2020. Como vemos, ahí en las cifras que evidenciamos, es casi el doble de las que se presentaron el año pasado o en 2019, desde la firma del Acuerdo de Líderes Sociales. 221 líderes sociales asesinados pues puntualmente en 2020, 140 de ellos durante la pandemia y 628 durante la presidencia de Iván Duque. Es preciso decir que el narcotráfico no desplaza, porque se necesitan personas también que trabajen en el engranaje de todo esto. Lo que tiene que ver con este gobierno y con las masacres recientes hay que decir lo siguiente, Roberto. El telón de fondo de la mayoría de esas masacres u homicidios colectivos, como quieran denominarse, es el narcotráfico. La gran mayoría de esas masacres se han presentado en zonas de alta concentración de cultivos ilícitos. ¿Qué pasó a partir del 2013? Que se empezó a producir un aumento exponencial de las áreas de cultivos ilícitos hasta llegar a 171.000. Eso es lo que recibe el presidente Duque, quien hace el esfuerzo inmediatamente de frenar el crecimiento exponencial. Eso se logra en el 18 con una leve disminución y se sigue avanzando en la misma dirección hasta lograr una disminución del 9%. Estamos enfrentados a un gran número de hectáreas de cultivos ilícitos y a la necesidad de aplicar todas las herramientas para disminuir esas hectáreas hasta erradicarlas, lo cual impactará en la medida en que sigamos avanzando positivamente estos índices de violencia que realmente nos duelen e inquietan a toda la sociedad colombiana. La sustitución es fundamental, como son fundamentales los programas de desarrollo alternativo. Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿sustituir para erradicar o erradicar para sustituir? Menos coca será más paz.